Hola, bienvenidos a Diario Financiero Televisión. El Banco Central dio a conocer esta mañana la cifra de IMASEC de diciembre, la cual superó las expectativas al ubicarse en un 2,9%. Para analizar esta noticia y hablar de la evolución que tendría la actividad económica durante el año, está con nosotros el economista de Banchile Inversiones, Natán Pincheira. Hola Natán, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Natán, si bien el IMASEC de diciembre sorprendió positivamente, el acumulado en el año llegó a 1,8%, que es el nivel más bajo desde 2009. ¿Cuál es tu evaluación de estas dos cifras? Sí, efectivamente en diciembre la cifra estuvo bastante positiva. Yo creo que ya la expectativa era positiva en comparación con los datos que habíamos recibido que en el último tiempo. Está entre 2 y 2,5% más. Exactamente. Y bueno, el 2,9 definitivamente sorprendió. Y más allá de la cifra año contra año, que de alguna forma esconde quizá una baja base de comparación también relacionada con el año anterior. Cuando uno va un poquito más allá y observa cuál es el dato desestacionalizado, este fue de un 1%, que también es una de las cifras más altas del año. Ya. Por lo tanto, también en ese sentido llama la atención esta como recuperación que de alguna manera empezamos a observar durante el tercer trimestre, no solamente, insisto, con los datos interanuales, sino también con datos en el margen que de alguna manera creo que van sembrando algunos pequeños brotecitos verdes, ¿no?, dentro de efectivamente un año 2014 que definitivamente fue un poquito o fue más bajo de lo que en un comienzo se había esperado. Si nos ponemos en enero del año 2014, las expectativas de crecimiento eran de un 4,1% y finalmente va a estar en 1,8% si es que, digamos, creemos que el IMASEC va a ser similar al dato del PIB que se va a entregar ya en marzo. De hecho, quedó muy cercano a ser un 1,9%, por lo tanto no descartamos de que, habiendo algún tipo de corrección por parte de las cifras del Banco Central, ya en esa fecha pudiese pasar hacia ese dato. Pero efectivamente sí, es uno de los más bajos del último año, pero menos bajo de lo que podríamos haber esperado, que se yo, hace un par de meses. Ya el Banco Central, digamos, había dicho un 1,7 y vamos a tener una cifra 0,1 puntos porcentuales sobre eso. Así que, entonces el balance al fin y al cabo es más bien positivo. Si es que tomamos el año como un todo, digamos, el balance no puede ser bueno en general, ¿no?, por la evolución que tuvo la actividad. Sin embargo, creo yo que la evolución del último trimestre, y especialmente los últimos datos, ha sido algo mejor de lo que estábamos esperando. Por lo tanto, aquello podría empezar a cambiar quizás la visión que el mercado pudiese tener sobre el año 2015, a lo que se agrega, o que pudiese estar incorporado también, ¿no?, estas mejores perspectivas, a la vez que hemos visto esta caída importante del precio del petróleo, también que ha ido acompañado ahora estos últimos meses por una caída del precio del cobre, pero con fundamentos algo distintos y con expectativas para ambos materias primas algo diferentes también. Se espera un poco que se consolide o que se mantenga el precio del petróleo en estos niveles, mientras que el precio del cobre se espera algún tipo de rebote. Por lo tanto, sumando, restando, quizás tengamos algún tipo de beneficio por ese lado. Vamos a ver cómo se compensa con la menor actividad global, etcétera. Yo creo que están pasando varias cosas en este comienzo de año 2015, pero definitivamente, si es que uno quisiera apostar a algo, probablemente la corrección de expectativas de crecimiento para el año 2015 se detenga en las próximas, digamos, encuestas, etcétera, y podamos ver algún tipo de corrección al alza. Tú hablaste de brotes verdes. ¿Todavía no podemos hablar del punto de inflexión que se espera para el dinamismo de la economía local? Lo que pasa es que punto de inflexión es un término tan vago y tan amplio, ¿no?, en el sentido, de hecho, hay puntos de inflexión que indican todo lo contrario, que podríamos estar cayendo aún más, o que simplemente tuvimos una meseta para volver a caer de manera adicional. En ese sentido, yo prefiero hablar justamente de estos brotecitos verdes, o hablar de mejoras en ciertos sectores que quizás, digamos, con algunos datos adicionales se pueden consolidar en una mejora marginal en los próximos datos, que finalmente puedan consolidar, qué sé yo, un segundo semestre del año 2015 algo mejor de lo que se esperaba en algún tiempo. ¿Por qué no decirlo, un segundo trimestre también, ¿no? Que de alguna manera son lo que pudiese venir esperándose hacia ahora, que es muy distinto a lo que teníamos hace algún tiempo. Sin embargo, nada de esto uno lo puede dar por sentado. Hay varios desafíos hacia adelante. Recordemos que no solamente tenemos este dato, sino también hemos visto
datos algo más positivos también en materia, por ejemplo, de desempleo. Se ha deteriorado el mercado, sí, pero no a los niveles que uno podría haber esperado a comienzos de año o a mediados de año, cuando la desaceleración estaba en sus niveles más altos. La confianza, por ejemplo, en los empresarios sufrió un repunte importante en el mes de enero a niveles que no veíamos hace por lo menos desde el mes de mayo, cosas como esa. Lo mismo, digamos, con la confianza de los consumidores. Por lo tanto, estamos viendo ahí un tipo de repunte, y en ese sentido la conversación que se está planteando hoy día por parte del gobierno, por parte del sector privado, digamos, creo que también pudiese empezar ya a colaborar en la medida que se haga de una forma ordenada y no repitamos los incidentes que tuvimos, por ejemplo, en la primera parte de la discusión de la reforma tributaria, provocando un quiebre que quizás nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, nos puede parecer justificado o no, pero provocó definitivamente un efecto hacia las expectativas que pudo haber de alguna manera hecho más complejo el escenario durante el año 2014. Eso pareciera estar cambiando ahora a la luz de las cifras, ¿no? Claro. No estoy haciendo ninguna evaluación cualitativa, las cifras cuantitativas lo están mostrando, y quizás pudiésemos ver algún tipo de 2015 mejor, pero insisto, el punto de inflexión habla de una variable. Yo prefiero hacer un análisis más multivariable, porque definitivamente ese fue la razón, o fueron múltiples variables también las que nos hicieron crecer menos durante el año 2014 de lo que en algún momento estábamos esperando. Tú hablaste de la confianza que ha mejorado en los últimos meses a nivel empresarial. Con el tema de la reforma laboral, ¿tú ves algún riesgo desde ese punto de vista, o no sería tan así? Con lo que conocemos hoy día del proyecto, por supuesto que hay algunos puntos que pueden causar algún tipo de controversia. La reforma o la ley en general que se plantea es distinta a lo que en algún momento se podría haber temido, y que eran los puntos principales que el empresariado, por ejemplo, discutía y encontraba más, o que podrían provocar efectos negativos sobre la producción, etcétera. Sin embargo, tiene que entrar en el Congreso. Vamos a ver cómo cómo se lleva ese debate, si hay algunas indicaciones adicionales, cómo se escuchan a las diferentes partes. Pero en general, por lo menos, yo creo que es una reforma, más que una reforma laboral, es una reforma sindical. No tengo nada de problemas con eso, pero también, digamos, definitivamente hay una parte de las reformas que también nos gustaría ver relacionado a ir mejorando productividad, a ir compensando algún tipo de incremento de costos que por este lado se pudiera situar, pero definitivamente, o en general, la verdad es que nos parece que es una reforma que recoge varias cosas que hoy día ya se han planteado, y no sería tan compleja como en algún momento se podría haber pensado. Tú mencionaste que había muchos elementos que estaban confluyendo en el escenario para este año, pero ¿cómo crees que va a evolucionar? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en Banchile para la actividad al cierre de 2015? Sí, nuestra expectativa al día de hoy es de un 2,6%, lo cual definitivamente podría tener algún tipo de sesgo al alza, dado, digamos, y no apalancándome en el dato de hoy, sino claro, simplemente en el cambio que hemos visto en el escenario de los precios de los commodities más importantes para nuestra economía. Yo creo que por ahí podríamos ver, porque sumando y restando podríamos tener algún tipo de impulso adicional. Obviamente que un mejor momentum económico, una mejoría en términos de lo que estamos viendo de expectativas o de sentimiento de los empresarios. Todavía es un dato, es muy pronto para hacerse algún tipo de idea de lo que pudiésemos ver en 2015 respecto a eso. Nos da alguna luz o nos da un sentimiento más positivo que lo que pudiéramos tenido hace un par de meses. Entonces, digamos, eso podría estar en ese sesgo que te comentaba hacia el 2,6. ¿Por dónde podríamos ver esos ajustes? Principalmente, yo creo, hacia el sector de consumo, porque las rebajas que hemos visto de ese precio del petróleo definitivamente se traducen a un ahorro, entre comillas, ¿no?, de los hogares nacionales, que definitivamente pueden gastar, dada la elasticidad que tienen ahí. No es que van a comprar más petróleo, no es que se van a ir a comprar más autos para conducir más, no, probablemente plata que queda disponible y lo puedan utilizar
en otro tipo de bienes, y esos ahorros son más o menos entre 5.000, 6.000 millones de dólares adicionales hacia la economía. Si eso justamente lo ponemos en uno de los sectores más afectados por la desaceleración que sufrimos en el año 2014, definitivamente es un punto a favor. También podríamos tener algún tipo de efecto positivo hacia la inversión, dado una rebaja de costos que algunos sectores pudiesen tener, a lo que se agrega que todavía es leve, pero mejora en las perspectivas que pudiésemos ver hacia adelante, etcétera. Eso te quería preguntar respecto a la inversión, que es uno de los motores que está frenado y falta como para que la economía repunte. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a eso? Es más auspiciosa de lo que probablemente veamos en 2014, lo cual, digamos, no es muy exigente tampoco, ¿no? Las cifras definitivamente que vamos a observar ya en marzo nos van a mostrar una inversión que durante el año en realidad estuvo bastante deprimida, con una caída muy cercana al 6%. Entonces, dado ese escenario, estamos esperando un alza leve, digamos, un poquito o cercana al 2%, pero también no olvidemos que va a haber un impulso muy importante por parte de la inversión pública. Claro. ¿No? Tenemos que ver de todas formas cómo aquello se materializa, en especial con qué proyectos son los que se van a apoyar, cuáles son los plazos de aquello, porque no es lo mismo la construcción, no sé, de un puente que se puede demorar 3 o 4 años, a digamos, una carretera que efectivamente vaya en 1 año y medio, y eso entra de manera distinta al producto, es por un tema contable entre presupuesto y cuentas nacionales. Así que por ese lado definitivamente veríamos un impulso importante a medida de inversión pública, algo leve, dado la información que tenemos disponible hoy en día, hacia inversión privada, pero definitivamente lo que te he comentado hoy en día podría ir mejorando hacia adelante si es que vemos bueno, por un lado mejora en crecimiento, eso los empresarios lo pueden percibir como algo bueno, una perspectiva hacia adelante, pueden liberar hartos proyectos que han estado de alguna forma retrasados o contenidos, ¿no? Y eso fomentar en algo la primera parte, y después ya proyectos nuevos, ¿no? Que tienen que pasar por todas las etapas de algún tipo de proyecto nuevo, ya empezar, qué sé yo, hacia finales de año, ya definitivamente hacia 2016, y hay que ir viendo cómo evolucionan los catastros de proyectos de inversión, las inscripciones de estudios medioambientales, etcétera. Yo creo que esas variables hay que estar mirándolas con mucho ojo, van a ser muy importantes. Y para terminar, quería preguntarte si esta mejora en la actividad que vimos en diciembre tiene algún impacto o tiene algún cambio para el tema de la política monetaria, que los recortes se esperan más para abril, más tirados al segundo trimestre. Si es que efectivamente esta mejora se traduce en brechas cerrándose un poco más rápido, por lo tanto, efectivamente, una recuperación más rápida de la que, de hecho, incluso estoy nombrando ahora, o con un efecto como el que vimos en diciembre, pero agregado en los próximos meses, puede tener algún impacto. Sin embargo, me parece hoy que lo más importante en la conducción de la política monetaria está en observar cuál es la evolución de los indicadores subyacentes de la inflación. Definitivamente, bueno, en diciembre observamos una variación negativa del IPC, probablemente en enero, dato que se entrega el día de mañana, digamos, veamos una variación similar. Sin embargo, lo que está pasando con IPCX, IPCX1, qué es lo que está pasando con la inflación de los no transables, qué es lo que está pasando con la inflación de servicios, va a ser muy crucial para ver si los efectos de segunda vuelta que en algún momento se pudieron haber generado empiezan a amainar, y de hecho podemos ver algún tipo de reversión de eso, dado la caída de los indicadores del IPC propiamente tal. Otro de los riesgos relevantes, y de hecho se destaca de manera importante el último informe de percepciones de negocio del Banco Central, tiene que ver con que habría una parte de la depreciación del tipo de cambio que observamos durante el año 2014 que aún no se ha traspasado a precios. Primero se traspasó a ajustes de márgenes por parte de algunas compañías, pero no solamente a precio, y habría algún tipo ahí de presión latente. No digo que necesariamente se vaya a traspasar, porque si es que la demanda por parte de algunos sectores de donde están esas empresas no está, digamos, lo suficientemente dinámica, no puedes traspasar los precios porque es una pérdida, ¿no?, de clientela, y hay un óptimo ahí. Sin embargo, está vigente aquel riesgo, por lo tanto vamos a estar muy
digamos, encima, muy cauteloso. Bueno, el Banco Central también lo ha ratificado, no solamente en sus últimos comunicados, manteniéndose en neutral, sino también en las entrevistas que han tenido los diversos consejeros, en las minutas de estas reuniones también. Nosotros creemos que hay que esperar un poco, pagar por ver la información que va a venir dentro de los datos de IPC, especialmente esta que te mencionaba de los indicadores subyacentes, más allá de la influenciada por la caída importante del precio de los combustibles. Y si efectivamente observamos esta desaceleración, sí, en la inflación, ¿no? Podríamos ver algún tipo de movimiento adicional ya hacia mediados o finales del segundo trimestre, creemos nosotros. Si es que no amaina, y esto va acompañado además de unas mejores cifras de crecimiento de la que teníamos anteriormente, quizás el Banco Central vaya a tener que alargar su ciclo neutral o definitivamente quedarse en el 3%, pero todavía ese no es nuestro escenario ni tampoco lo que está viendo el mercado. Mañana va a ser determinante entonces la cifra de IPC. Bueno, Nathan, muchas gracias por acompañarnos y por este completo análisis de la coyuntura económica local. No, gracias a ustedes. Bueno, yo me despido sin antes dejar los invitados a que nos acompañen en una nueva edición de DFTV próximamente. Muchas gracias.